Muchas gracias por estar aquí, Unidos y Pedil y Ministerio Cristiano Logos Perú, para seguir siendo edificados en este estudio pastoral a la luz de Primera de Corintios. Estamos con el doctor Jaime desde Brasil. Esta es la segunda clase. La primera clase fue una clase introductoria, un resumen de toda la carta. Ustedes pueden ver la grabación en el Face de Cipedil, en el Face del Ministerio Cristiano Logos Perú. Para los que están en el Ministerio Logos Perú, también les he puesto un PowerPoint donde está el resumen de todo el libro y un pequeño video, así que lo pueden ver en el grupo. Adelante, misionero Alberto Castillo, ¿algo quieres compartirnos? Solamente para preguntar, yo sé que ya están para comenzar, pero no sé si en la introducción que el maestro dio, pues abordó la problemática del capítulo 5 en Primera Corintios. Solamente para tener la curiosidad, porque como no pude estar en la otra sección, pues me gustaría saber si habló un poco sobre eso. No, Doctor, pasamos muy alto sobre capítulo 5. Ya, porque quería preguntar si se puede, pero no sé, no quiero, Pastor César, si puedo, me dice, si no, pues lo espero no, para más tarde. pues puede nomás conversar con el profesor, estamos libres, sigue. Ok, la pregunta que quiero hacerle, bajo la temática que aparece en el capítulo 5 de Primera de Corintios, Sí. en la actualidad, ¿cómo nosotros como pastores podríamos confrontar un problema o un caso de inmoralidad sexual dentro de la iglesia? Sería mi pregunta. Y gracias. Mira, hermano, la misma, vamos a decir, disciplina, la misma posición que Pablo tuvo, debemos tener. Porque tanto Pablo como nosotros no somos dueños de la iglesia. Somos mayordomos, somos aquellos que están sobre la casa de Dios, no es nuestra casa. Entonces, la disciplina en la iglesia debe manifestarse, ¿no? Vamos a llegar en el capítulo 5, pero ahora en el capítulo 1 quiero traer un poquito de esto, de la cuestión de la disciplina en la iglesia. ¿Sí? Adelante, Ahora, Pastor Javier. Ok, gracias, Pastor César. Llamé, sí, por favor, si puedes iniciar y estamos ya listos, preparados para poder ok. Sí, por favor. Amén. A mí me gustaría de pedir que alguien orara por nosotros, por favor. Ok, voy a pedirle al Pastor Elmer Canto que pueda orar un momentito. Buenas tardes una vez más con todos los que han ingresado. Oremos. Bendito Amén. Dios Todopoderoso, glorificamos, exaltamos tu santo y bendito nombre. En esta hora, Señor, entregamos este tiempo para que puedas seguir ministrando nuestros corazones, nuestras vidas. Dios mío, usa su vida del pastor Pad, que día a día, Señor, comparte, da a tus siervos en diferentes lugares
tu espíritu iluminando su mente y su corazón y supliendo aún la Amén. necesidad de cada corazón. En el nombre de Amén. Jesús, amén. 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 Mis hermanos, en la primero tiempo que tuvimos, yo intenté traer una visión panorámica del libro, ¿no? Y una de las cosas que yo trajo en este tiempo fue hacer una comparación o hacer una visión de la ciudad de Corinto. Es muy importante que comprendamos el ambiente donde está la iglesia, porque muchas veces la iglesia refleja el ambiente donde está, ¿no? Por ejemplo, yo hablé la otra vez que Corinto era una ciudad muy rica y tenía dos puertos muy fuertes, ¿no? Y una característica muy fuerte de una ciudad de puertos es la prostitución. Entonces la prostitución en Corinto era muy fuerte. Además de los puertos que traía esta característica a la iglesia, había dos templos muy grandes, un templo del dios Apolo y otro templo de la diosa Afrodite. Y el culto tanto a un dios como a otro dios era la prostitución cultural. Entonces había más de 1000 prostitutas sirviendo, por así decir, en este culto. Eso explica por qué una iglesia, un presbiterio, por qué los pastores, que aún teniendo un hombre que tenía relación con la esposa de su padre, no tomaban una posición, porque las cosas de la ciudad era como que era como si tuviera, era común o normal hasta, ¿no? Y entonces la prostitución estaba en la ciudad como algo muy normal. Y debemos tomar cuidado para no haber reflejo de la ciudad en la iglesia. Al revés, la iglesia debe influenciar la ciudad. Hay una figura que a mí me gusta, que es la figura del arca de Noé, que dice la escritura que era, no sé cuál es la palabra que se usa en castellano, calafetada se dice. Calafetada, ¿cómo sería la palabra en castellano? ¿Alguien me ayuda, por favor? Calafateada, calafateada, pintar con brea. Sí, entonces era calafateada por dentro y por fuera. O sea, no permitía que nada de la iglesia saliera. Los costumbres, vamos así decir, como tomamos con figura el arca, y también calafateada por fuera, que no permitía que entrara. Entonces la iglesia debe estar en el mundo, pero no ser contaminada por el mundo. La otra cosa, otra característica de Corinto, era una ciudad de democracia. Entonces las personas, cada una tenía su verdad, cada uno tenía su dominio, ¿no? Y Pablo, cuando llega hablando del reino de Dios, esto fue una pancada muy fuerte, que las personas estaban acostumbradas a poner su líder, quitar su líder, y muchas veces las personas vienen para la iglesia y quieren tener el mismo espíritu de democracia. Y en la iglesia no hay democracia. El régimen de gobierno de la iglesia es la teocracia. No es gobierno del hombre, es gobierno de Dios. Y cuando Pablo anuncia el gobierno de Dios, los de Corinto se sienten mal, ¿no? Y por eso que tenía preferencias, Apolo, Cefas, Cristo, el mismo Pablo, ¿no? Y la otra cosa que era característica de la ciudad de Corinto, era una ciudad en la cuna de la filosofía. O sea, cuando la filosofía impera en la ciudad, cada uno tiene su verdad. O sea, tú no puedes imponer sobre mí tu verdad. La verdad deja de ser absoluta y pasa a ser relativa. Entonces, ese era el punto, ¿no? Y entonces había en la iglesia esta influencia de la ciudad y había algunas cosas como facciones, se dice, facciones en la iglesia.
partidos, ¿no? En la iglesia había elitismo, eran personas que tenían una clase social más alta y despreciaba a las personas de clase más baja. Por eso que Pablo en el capítulo 11 dice que algunos no celebraban la cena del Señor, celebraban su propia cena porque despreciaban los pobres. Había conflictos sobre los dones espirituales, conflictos por causa de la ignorancia. Por eso Pablo en el capítulo 12 dice, con relación a los dones espirituales, no quiero que seáis ignorantes. Entonces Pablo va a explicar sobre esto. Y la cosa que hablé antes, ¿no? Había inmoralidad sexual, había heresía incipiente sobre la resurrección, porque había personas en la iglesia que no creían en la resurrección de Cristo. Por eso Pablo pregunta, ¿por qué entonces bautiza si no hay resurrección? ¿Por qué uno bautizan por los muertos? ¿No? Entonces Pablo no está diciendo que debemos bautizar. Pablo está preguntando dónde está la coherencia de aquellos que decían que no había resurrección y bautizan en el nombre de los muertos. Después, había prácticas aberrantes en el culto, ¿no? Entonces el culto no apuntaba para el Señor. Entonces Pablo escribe esta carta combatiendo todas estas cosas, ¿no? E insisto con los hermanos que toma un tiempo para estudiar la ciudad donde estás y ver las cosas que están siendo, que influencian la iglesia, ¿no? Y debe haber una división muy clara entre la mentalidad del mundo y la mentalidad de la iglesia. Entonces, podemos muchas veces, y la pregunta del hermano Alberto, ¿no? ¿Qué hacer con relación a la disciplina? Confieso a los hermanos que es un tema que es muy poco hablado en la iglesia en nuestros días, la cuestión de la disciplina. Y algunas disciplinas no son disciplinas, son castigo, no son punición, no sé cómo sería el nombre, cuando se aleja a la persona. Y la disciplina no es para alejar a la persona, es para traer para cerca, para recomponer a la persona, para disciplinarla y enseñarla nuevamente, ¿no? Y hay casos en la iglesia que solamente el Espíritu Santo puede actuar y puede cambiar. Pero, hermanos, estamos delante de la iglesia como padres espirituales. No fuimos nosotros que engendramos las personas, fue Dios. Pero Dios nos pone como padres. Y un padre, además de dar el pan, él también trae la disciplina. Y la disciplina según Dios, no la disciplina según nosotros. Yo soy de una región de Brasil donde las personas son muy pacatas, se dice pacatas, son más, ¿cómo sería la palabra? Así, no sé cuál sería el nombre en castellano. Personas sosegadas, tranquilas, ¿no? Y para mí, como pastor de la iglesia, para mí era un verdadero parto confrontar a una persona. Para mí era una cuestión terrible. Y una vez Dios me habló que yo no debería tratar la iglesia según mi temperamento. Porque según mi temperamento, las personas tenían un tipo de vida y yo iba dejando, oraba por la persona, pedía que Dios actuara en la vida de la persona, pero yo no tomaba una posición. Yo no confrontaba a la persona con su pecado. Hasta que Dios me habló que yo no podría tratar la iglesia según mi temperamento, pero según el temperamento del Señor. Y cuando no disciplinamos, estamos prevaricando, ¿no? Yo creo que todos nosotros nos acordamos de por lo menos dos casos muy graves en la historia del pueblo de Dios. Un es el caso de Adonías, el hijo de David. Y la escritura es muy clara cuando dice que su padre David nunca lo había contrariado. O sea,
Adonías tenía total libertad de hacer lo que quiera, y esto me parece que fue una influencia de Samuel, que Samuel también no disciplinaba a sus hijos, ¿no? Esto sucedió entonces problemas de Samuel con sus hijos, después David con sus hijos, después Salomón con sus hijos. Y algunos dicen que este es un espíritu familiar, pero a mí no me parece que un espíritu familiar, para mí es un patrón que se estableció. No disciplinar, no confrontar, no reprender. Entonces, esta carta tiene el objetivo de confrontar la iglesia en Corinto, de traer la disciplina. Y una disciplina, en este caso, una disciplina muy fuerte, porque Pablo entrega este muchacho en la mano de Satanás, para que Satanás destruyera su cuerpo, para que el alma fuera salvo, ¿no? Fuera salvada. Entonces, esta es nuestra posición. Bueno, vamos a volver entonces en el capítulo 1. Capítulo 1, Pablo muestra para quién es que él está escribiendo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Déjame apuntar un punto aquí que para mí es muy, muy importante. Ele não está hablando a la iglesia de Corinto. Ele está hablando a la iglesia que está en Corinto. ¿Cuál es la importancia de esta preposición en? ¿Cuál es la importancia? La iglesia no es de una ciudad. La iglesia es supra ciudad. La iglesia es una solamente en toda la faz de la tierra. Ahora, la iglesia está en una localidad. Es muy importante esto para que no tengamos división, ni por barrio, ni por calle, ni por ciudad, ni por nación. La iglesia es una sola, que está en Lima, que está en Callao, que está en Las Flores, que está en Miraflores, que está en Chimbote, donde sea, pero es una sola iglesia. Eso es muy marcado cuando hay un avivamiento en Samaria con Felipe. La iglesia en Jerusalén envía personas a Samaria. Cuando hay un avivamiento en Antioquia, la iglesia de Jerusalén envía personas, como es Barnabé, para Antioquia, para ayudar a la iglesia. O sea, había una mentalidad en aquella iglesia de que era una sola. Entonces es muy importante esta preposición, la iglesia que está en. Entonces no es la iglesia de Lima, es la iglesia que está en Lima, que es la misma iglesia que está en Jundiaí, que es la misma iglesia que está en São Paulo. No sé si me hago comprender. Es muy importante. Las preposiciones son muy importantes en la escritura. No escucho nada. ¿Me comprende, hermanos? No oigo. ¿Estamos juntos? Apaguen los micrófonos. Bueno, aquí está nuestro primer llamamiento, llamados para ser santos. Es el primer llamamiento. Si no trabajamos en ese llamamiento, todas las otras partes de nuestro llamado, toda otra parte de nuestra vocación queda sin peligro. Porque la santidad es la base de nuestro ministerio. La santidad es la base de todo lo que hacemos en nuestra vida ministerial. Si no hay santidad, toda nuestra vida está contaminada. Y santidad aquí no estoy hablando de dejar de hacer cosas. Estamos hablando de separación para Dios. Como los sacerdotes eran separados para el Señor. Como Cristo se santificó. Y Cristo habla, por amor de ellos, yo me santifico. O sea, yo me dedico, ¿no? Guardo mi corazón, guardo mi mente en favor de la iglesia de Dios, ¿no? Es muy importante que nosotros nos recordemos que somos seres espirituales y lo que somos en nuestro espíritu, somos en nuestro hogar, en el culto,
en grupo chico, en grupo grande, somos las mismas personas. Y si no cuidamos de la santidad de nuestra vida, contaminamos la vida de la iglesia, contaminamos las personas. Entonces, ese es el primer llamamiento a nosotros que Pablo dice, ¿no? No solamente nosotros, pero él dice que esta carta es para todos aquellos que invoquen el nombre del Señor Jesucristo en todos los lugares, en todos los lugares. Entonces, esta epístola, esta carta es para nosotros también. Amén. Bueno, Pablo muestra aquí que él oraba por el pueblo. El versículo 3 dice, gracia y paz de la parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que vos fue dada en Jesucristo. Y aquí él dice, porque en todo fuisteis enriquecidos en él. Fuimos enriquecidos en él, totalmente. Y él dice que ningún don nos falta. Mire, queridos, miramos la iglesia en Corinto y decimos que es una iglesia carnal. Pero aquí está diciendo que era una iglesia que fue enriquecida. Enriquecida, ¿está correcto? Enriquecidos por el Señor. Y él dice en versículo 7, de manera, déjame leer en castellano, de manera que nada os falta en ningún don. O sea, había en la iglesia de Corinto todos los dones, todos los dones. Entonces, era una iglesia rica en la parte de Dios y enriquecida con los dones espirituales. El problema no es que nos falta dones, el problema es que no usamos los dones. No permitimos que los dones se manifiesten. Vamos a ver después, más tarde, en el capítulo 2, vamos a ver alguna cosa de los dones espirituales. Pero una cosa que me ha preocupado harto aquí en Brasil es que la mayor parte de las iglesias en Brasil tiene una doctrina pentecostal. No sé si este nombre sirve ahí. Una doctrina avivada, pero una práctica conservadora. Y los dones espirituales suceden en nuestro medio, por lo menos en los lugares que conozco. Acontece de una manera muy rara, como en el tiempo de Elí, cuando la palabra de Dios era rara y la profecía no se manifestaba. Y queridos, es imposible pastorear sin los dones espirituales. Vamos a ver más adelante esto. Es imposible. No podemos pastorear según nuestra mente, según nuestra sabiduría. El capítulo 2 va a hablar esto muy fuerte. No podemos pastorear según nuestro entendimiento natural o nuestra inteligencia. No podemos. Porque si fuéramos pastorear, si fuéramos a ser discípulos sin el poder del Espíritu Santo, vamos producir prosélitos y no discípulos de Cristo. Prosélito era aquelas personas que se aproximaban de los fariseos y seguía la ley de los fariseos. Seguía a los fariseos, pero no tenía relación con el Señor. No tenía relación con el Dios de la palabra. Tenía relación con la palabra, pero no con el Dios de la palabra. La iglesia es un organismo espiritual y debemos trabajar para que nuestro pueblo sea un pueblo espiritual. No estoy hablando de un pueblo místico, estoy hablando de un pueblo que camina en las regiones espirituales, que escucha al Señor, que oye al Señor, que hable con el Señor. De esto estoy hablando. Muy bien. Aquí en el versículo 9, versículo 8, dice que Dios nos confirma, versículo 7,
de manera que nada os falte ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Este es para donde estamos apuntando, la revelación de Cristo. La expectativa de la venida de Cristo, la expectativa de la manifestación de Cristo debe ser la fuerza que nos arrastra, se dice, para adelante. La esperanza de la venida de Cristo debe ser nuestra más grande motivación. Pedro habla que aquellos que aman la vida de Cristo pueden apresurar la vida de Cristo por su vida, por su cuidado, por su trabajo. Entonces, eso es lo que esperamos, la manifestación de la venida de Cristo, manifestación del Señor Jesucristo, el cual confirmará también hasta el fin, para ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto. Ese es el punto. Estamos aguardando a Cristo. Estamos esperando a Cristo. Entonces, todas nuestras acciones deben apuntar para eso, la venida de Cristo. Por ejemplo, la Escritura dice que es bienaventurado el hombre a quien el Señor va a encontrar alimentando a su consiervo. O sea, cuidando de las ovejas, mirando hacia Cristo. Ayudamos a las personas mirando hacia Cristo. Entonces, la venida de Cristo es nuestra más grande referencia. Muy bien. En el versículo 9, aquí hay un otro aspecto de nuestro llamamiento. Versículo 9, fiel es Dios, que por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fuimos llamados a la comunión con Cristo. ¿Queréis la tarea más importante de nuestro ministerio pastoral? Y ayudar a las personas a tener relación íntima con el Espíritu Santo. Ese es nuestro más importante trabajo. No hay nada más importante que esto, en empujar los hermanos a los pies de Cristo. No podemos ser mediadores porque no somos. Nosotros somos aquellos que dicen al pueblo, este es el camino, andar en él. Y el camino es Cristo. El camino es Cristo. El camino no son mis enseñanzas, el camino no son las cosas que enseño, el camino es Cristo. Y toda mi enseñanza debe apuntar para la comunión con Cristo. La pregunta que debo hacer a los hermanos, ¿cómo está tu tiempo con el Señor? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está la vida con la palabra de Dios? No sustituimos la oración de los hermanos, no sustituimos con nuestra charla la vida de la persona con la palabra. No podemos nos poner entre las personas y Cristo, porque no hay mediador entre Dios y los hombres. No hay mediador. Entonces somos aquellos que cumplen el trabajo de portero, empujando a las personas para dentro de la puerta y trabajamos para que la persona no salga de allí. Bueno, en el versículo 10 hay una palabra aquí, un verbo muy importante. Aquí comienza la exhortación de Pablo según la noticia que le había recibido de Corinto. La carta de Pablo a los Corintios tenía una motivación. ¿Usted se acuerda o no? ¿Por qué Pablo ha escrito esta carta? Porque él escuchó, él oyó que había división en la iglesia. Había aquellos que eran de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolo, y algunos más espirituales eran de Cristo. O sea, una división terrible. Y aquí, en el versículo 10, Pablo comienza
trabajar en esta cuestión. Y él comienza hablando de cada uno de nosotros. Él dice, os ruego, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Parece que este verso no está en la Escritura, porque nos damos la libertad de pensar distinto de otros hermanos. E incluso decimos que es imposible que pensemos el mismo. Decimos que es imposible que tengamos un solo pensamiento. Queridos, si así no fuera, Pablo estaría nos exhortando a que tuviéramos un mismo parecer, un mismo pensamiento. ¿Qué les parece? Quería que usted abriera su micrófono para charlar conmigo en este punto. Mira, el texto es, ruego hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. ¿Qué les parece? ¿Esto es posible? Bien, yo pienso con respecto a lo que nos dice el Señor a través del apóstol Pablo, que nos está hablando a todos, como usted dice, y que yo estoy de acuerdo que una iglesia es una iglesia, no son denominaciones, sino una iglesia que el Señor viene a buscar. Y por tanto, Ajá, eso nos está diciendo a todos, que debemos estar unidos, que ajá, debemos ponernos de acuerdo, como iglesia de Él, ponernos de acuerdo y no vivir como criticándonos unos a otros, como siempre lo hacemos, de criticar cómo funciona una iglesia, cómo funciona la otra, sino buscar puntos de acuerdo por amor a las almas que se pierden, pues, y por obediencia primeramente al Señor. sí, muy bien. Ahora, el problema no es qué debemos ser, el problema es cómo podemos ser, cómo funciona, cómo llegamos a tener acuerdo, que no haya división, que estemos enteramente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Bueno, podemos pensar que debemos unificar la doctrina. Todos tenemos la misma doctrina. Eso se llamaría ecumenismo. Yo no creo que es por ahí. O nosotros los pastores tenemos un pensamiento y todas las personas de la iglesia deben pensar como yo. ¿Así es? ¿Qué les parece? Buenas No, tardes. de No, ninguna manera. adelante, hermana, adelante. No, ya yo terminé, hable usted, disculpe. Ajá. No, iglesia somos nosotros, cuya cabeza y líder Sí, es Jesucristo. Por lo tanto, sí. tenemos que comportarnos con la mente, con el de Cristo Jesús. Somos imitadores Amén. de Cristo. A mi imagen y semejanza les formé, dice. Y acá no hay denominaciones. Ujú. Pentecostal, triple M, no hay acá. Iglesia somos nosotros y debemos de manifestarnos con el carácter y pensamiento de Jesucristo. Creo Ahí que es mi está, opinión. ahí está el punto. ¿Quieren hablar los pastores, los hermanos? Permítame, buenas tardes. Ah, Hace rato no funcionaba mi micrófono. En base a lo que usted expresó, Pastor James, yo creo que no se podría dar, porque en el momento en que quisiera darse esa unidad, siempre va a decir, ¿y quién va a ser el que va a liderar? ajá, ¿Quién va a tomar el sí, control? ¿Quién va a ser la cabeza? ajá, Y ahí va a relucir.
no, yo tengo la mayor iglesia y tú tienes una iglesia pequeñita, así que tú no puedes ser el dirigente. Yo que tengo 10 o 100 o 1000 anexos o estoy a nivel mundial, yo soy el que debo dirigir. Y va a suceder eso, porque el hombre es así. No voy a... Bueno, déjame sugerir una cosa. La única posibilidad que tengamos unidad es la muerte. No hay otra posibilidad. Si no estuviéramos listos a morir para que Cristo se manifieste, no hay unidad. En el capítulo 10 de 1 de Corintios, versículo 17, hay una cosa muy interesante. ¿Alguien puede leer para mí, por favor? 10, 17. 17. Amén. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mira, Jesucristo aquí, a través de Pablo, está nos dando una cosa nueva. Él está diciendo que somos uno solo pan y uno solo cuerpo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Está diciendo que somos uno solo pan. Ahora pregunta usted, ¿cuál es la primera cosa para hacer un pan? ¿Cuál es la primera cosa? Primero de todo, ¿alguien puede ayudarme? Para hacer un pan, La dijo. harina. La harina. Harina. Ajá. Sí. Tiene que morir el grano de trigo. Hay que moler trigo. el grano de trigo. Y nosotros somos granos que muchas veces no queremos ser molidos. Ese es el punto. Y la única manera de ser molidos es en la cruz de Cristo. Si no estamos dispuestos a morir, no tenemos unidad con nadie, ni siquiera con Cristo. Porque Cristo no quiere que tengamos nuestra identidad personal. Mira, hay una diferencia muy clara entre individualidad e individualismo. Hay una diferencia muy clara. La individualidad habla de las características que yo tengo. Soy así, soy así, soy así. Isso es individualidad. Individualismo é quando eu uso essas qualidades em mi provecho. Isso é individualismo. Individualismo é quando eu quero sobrepassar os outros. E na igreja não cabe individualismo. Não cabe. Não cabe no casamento. Não cabe na família. Não? É interessante no casamento que há duas coisas muito importantes no casamento. Que quando um se casa, ele está disposto a perder seu individualismo em benefício da outra pessoa. Sim ou não? Eu digo que quando nos casamos, perdemos todo o direito que teníamos. Verdade? O primeiro direito que perdemos é o direito de bajar de la cama do lado que queremos. Porque quando eres solteiro, bajas de la cama para aquele lado. Pero quando te casas, é o primeiro direito que perdes. A outra coisa que perdes é o direito de dizer, eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou fazer isto. Não. El pronombre ahora es nosotros. Nosotros vamos, nosotros compramos, nosotros vendemos. Yo digo, en términos de broma, que el único momento que vamos a usar el pronombre yo es cuando vamos a confesar pecado para nuestras esposas. Ahí podemos usar la yo, pero nunca más. Pues ahora somos dos en una sola carne. Y
no estoy hablando de un matrimonio, estoy hablando de la iglesia de Cristo. Y él dice que esto es un misterio, y así es en el casamiento. Cuando somos unidos por el matrimonio y cuando nos amamos, aunque la persona amada esté distante, vamos a pensar, lo que estoy haciendo, mi esposa va a estar de acuerdo, lo que estoy haciendo, mi marido va a estar de acuerdo, va a estar conmigo en eso que estoy decidiendo. Queridos, así debe ser la iglesia. Pero no estoy hablando que una persona debe ser, no sé cuál es la palabra en castellano para diapasón, aquele instrumento que se afina la guitarra, no sé cómo sería el nombre en castellano. ¿Alguien me ayuda, por favor? Afinador. Afinador. Afinador o diapasón, pues también. Esto, y queridos, ninguno de nosotros es el afinador. Ninguno de nosotros. El afinador es Cristo. Y cuando yo tengo la mente de Cristo, no es que Dios anula mi mente, no es que Dios bote mi mente en el basurero. No, Él va enseñándome a pensar en aquilo que Él pensa. Esa doctrina de tener la mente de Cristo está en todo el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué Cristo piensa de esto? ¿Qué Cristo haría en mi lugar? Entonces, si todos tenemos el mismo afinador, entonces vamos a tener el mismo parecer, el mismo sentir. No es que yo voy a esforzarme para pensar como Isaías. No, 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 no. Los dos vamos a esforzar para pensar como Cristo. Y como pastores, debemos estar juntos para buscar la mente de Dios. Buscar la mente de Dios. ¿Qué parece a Dios tal cosa? ¿Cuál es el parecer de Dios sobre esto? Iba a decir, ¿cuál es la opinión de Cristo sobre esto? Cristo no tiene opinión, Él tiene una palabra, Él tiene una dirección. Pero vamos a usar la palabra opinión, ¿no? Yo tenía un amigo, Javier, que estábamos charlando cualquier tema. Y en un momento que no esperábamos, él preguntaba, Señor Jesús, ¿qué piensas tú de esto que estamos hablando? Cualquier que fuera el tema, político, esporte, cualquier cosa. Y al principio me incomodaba, porque me parecía que él estaba disminuyendo a Cristo trayendo para nuestra charla. Yo le pregunté, querido, ¿no estás así disminuyendo a Cristo? Y él me dice, Jamé, si Cristo no puede participar de nuestra charla no sirve. O sea, el diapasón es lo que Cristo piensa, no que yo pienso. Y esto estoy hablando con respecto a la familia, al casamiento, al matrimonio, a la iglesia. Es la mente de Cristo. La palabra confesar en la lengua griega, en el idioma griego, tiene la idea de homologar. Y homologar significa decir el mismo. Entonces lo que importa no es lo que yo pienso, lo que importa es que Cristo piensa. ¿Cuál es la percepción del Señor? La Escritura dice que debemos pensar en las cosas del alto. Y el alto sabemos quién es el Señor. Debemos pensar en estas cosas. Entonces no es mi opinión que sirve, es lo que la palabra de Dios está diciendo. Y si por si acaso no estamos de acuerdo, entonces debemos nos juntar para buscar al Señor, buscar la mente de Dios. Ahí sí, que dice el texto, vamos a tener el mismo parecer, vamos a decir las mismas cosas. Esa es la voluntad del Señor. No sé si me hago comprender, por favor. Perfecto, Yamé. Sí, pastor, se entiende. Seguimos. Aquí está un momento donde el grano necesita ser molido.
¿verdad? Las grandes contendas en la iglesia es que cada uno tiene su pensamiento. Y no somos humildes al punto de decir, vamos juntos buscar la mente del Señor. Vamos juntos estudiar la Escritura y orar para ver qué piensa Dios sobre esto. Yo no veo otro camino. Porque aquí está, queridos, una exhortación del Señor. Aquí está un llamamiento del Señor. ¿Correcto? Y no podemos huir. No podemos decir, no, no vamos a practicar eso porque yo tengo mi pensamiento. Mi pensamiento no sirve. Lo que sirve es el pensamiento de Dios. Es verdad que Dios no me anula, pero yo voy cotejando lo que yo pienso y lo que Dios piensa. Cuando yo confieso un pecado, estoy diciendo, Señor, tú dijiste que esta cosa es mala. También yo digo que es malo. Señor, tú dijiste que esas cosas es buena. Y entonces también yo digo que esas cosas es buena. Entonces, tener la mente de Cristo es pensar en las cosas que Cristo piensa, ¿no? Y la Escritura dice en Filipenses que debemos considerar los otros superiores. Ahora, si veo que mi hermano es superior a mí, yo debo pensar que su parecer es mejor que el mío, que sus opiniones son mejor que las mías, ¿no? Ahora les pregunto, ¿esta caminata es posible sin la cruz de Cristo operando en nosotros? No es posible, querido. No es posible. Que Dios nos ayude. Entonces, nuevamente, vamos a leer el texto de versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Y ahí él explica por qué que él está diciendo esto. ¿Por qué está diciendo esto? Él está diciendo porque escuchó, él oyó a alguien diciendo que había contendas entre ellos. El versículo 10 dice que no haya divisiones. Interesante que la palabra aquí es una palabra como agarrar una tela y jalar la tela. Y hay una palabra en portugués que no sé si hay en castellano, cuando los hilos de la tela comienzan a separarse. No sé cómo sería en castellano. ¿Me comprende? Cuando agarras una tela y jala la tela de dos lados y los hilos comienzan a apartarse antes de rascar. Antes de rascar. Y él está diciendo que no puede haber eso entre nosotros. O sea, no puede haber fuerzas opuestas, porque finalmente va a rasgar la tela de la iglesia. Vamos nos dividir de corazón. Y no haya en nuestro corazón ninguna división. Y si por si acaso, como Pablo dice, si por si acaso uno piensa distinto, Dios va a esclarecer. Dios va a aclarar. No podemos, en ninguna manera, pelear por opiniones, pelear por doctrinas. Si el pensamiento que tenemos es un pensamiento de Dios, Dios va a hacer con que lo que pienso se establezca. No podemos pelear por las cosas de Dios en contra a los hermanos. Si yo digo alguna cosa que yo estoy seguro que Dios es que está diciendo, debo aquietarme, debo callarme y dejar que el Espíritu Santo pueda hacer su obra. Queridos, cuántas divisiones en la iglesia, cuántas divisiones, porque peleamos por nuestras opiniones, peleamos por nuestras doctrinas. Que Dios nos ayude. Querido, Dios no envió a su Hijo a morir por doctrinas. Él envió a su Hijo
a morrer por personas. Las personas son más importantes que nuestra visión. Las personas son más importantes que nuestra doctrina, nuestra visión, lo que sea. Que Dios nos ayude en esta. Que Dios nos ayude. Bueno, aquí Pablo, él comienza hablando, ¿no?, del motivo de la carta. Él dice que recibió una información que había entre ellos personas que preferían Pablo, Apolo, Cefas o Cristo. Preferencias. La preferencia es el comienzo de la división. No podemos preferir, porque cuando preferimos uno, abandonamos el otro. Cuando decimos este es mejor, también estamos diciendo este es el peor. ¿Correcto? Cada persona en la iglesia tiene su riqueza. Cada persona en la iglesia tiene su tesoro. Y debemos valorar a las personas. No mirar a las personas según la carne, pero mirar a las personas según Cristo. Honrar, pelear para que estemos unidos, ¿no?, hasta que Cristo realmente reine, gobierne totalmente en la vida de la iglesia. Y ahí en versículo 13, Pablo hace algunas preguntas muy interesantes, ¿no? ¿Está dividido Cristo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? Por supuesto. No. Seguro que no. Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. O sea, Pablo aquí está sacando todos esos hombres del pedestal, se dice, del lugar más alto. Pablo, Cefas, Apolo, ningún de estos. Él está diciendo, estamos aquí por el nombre de Cristo. Y esto es lo que importa. Es lo que sirve, ¿no? Bueno, versículo 18. Versículo 18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. Déjame ver. Es necedad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Pero quiero llamar la atención tuya para la última parte del versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Todo lo que Cristo hizo en la cruz puede se cambiar en cosas vanas. Si estamos ministrando a los hermanos, nuestra mente, nuestra enseñanza personal, no tenemos ese derecho de enseñar cosas distintas que Cristo ha enseñado. No tenemos. Y él dice que la palabra de Cristo es necedad para los que pierden. Aquí él comienza poniendo la palabra de Cristo, la palabra de la cruz, en el lugar donde debe estar, en el lugar alto, la palabra de Cristo. Y él dice, versículo 19, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Queridos, no se construye, no se edifica la iglesia de Dios con sabiduría de los sabios de este mundo. No se edifica la iglesia de Dios con el entendimiento de los inteligentes de este mundo. Me da pena cuando veo hombres delante del pueblo de Dios predicando la sabiduría humana, predicando las cosas de este mundo. Además, las cosas de este mundo son locura. Y en el versículo 21, él dice que la sabiduría de este mundo no produjo la salvación de las personas. Porque la sabiduría de este mundo, de acuerdo con Tiago, es terrena,
carnal y diabólica. Terrena, carnal y diabólica. La sabiduría de este mundo. Muchas veces veo pastores en el púlpito predicando la sabiduría de este mundo. Y eso no trae edificación para la iglesia. Al contrario, trae hinchazo, se dice, hinchazo. Personas están hinchadas, ¿no? Orgullo. Pero ¿cómo es que la persona queda así grande en sí misma? ¿Cómo? Altivo. Sí, sí. Y en Romanos capítulo 1, dice que porque los hombres despreciaron el conocimiento de Dios, Dios os ha entregado a una disposición mental reprobable, a sentimientos reprobables, a prácticas reprobables, porque despreciaron el conocimiento de Cristo. Queridos, lo que edifica la iglesia no es nuestro conocimiento, es la palabra de Dios, es el conocimiento según Dios. En eso debemos tener un cuidado muy grande. Y mira el 22, el 21 dice que Dios nos ha salvado a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Queridos, ¿quién puede explicar la salvación en la cruz? ¿Cómo uno puede decir que un hombre murió hace 2000 años atrás y tenemos hasta hoy día los beneficios de su muerte? ¿Cómo se explica eso, hermanos? No se puede. No se puede explicar. Las cosas de Dios no son para ser entendidas. Las cosas de Dios son para ser creídas. La fe no se explica. ¿Quién puede explicar la fe? Déjame poner una otra cuestión, creo que un poco más simple, sencilla, ¿no? ¿Quién de ustedes puede explicarme el sabor del mango? ¿Alguien puede explicarme? ¿El sabor de la tuna? ¿El sabor de la piña? Acabo de degustar el sabor del mango. Acabo de, pastor, degustar un rico mango que es dulce, sabroso, como la miel. Acabo de hacerlo en postre en mi almuerzo. Pero dulce. no vamos a ver. Pero no vamos a ver mientras experimentamos. Amén. Porque tú has probado, pero nosotros no. Y el sabor del mango de Perú no se parece al de Venezuela. El de aquí es más cítrico. Sí, pero no se explica. Solamente puede explicar quien ha probado. ¿No? Solamente puede sentir aquel que ha probado. Así es la fe. Así son las cosas de Dios. No hay que explicar, es imposible. Por eso que él dice que la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios. Locura. Gracias. No sé de dónde está viniendo la canción. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de ese siglo? ¿No ha hecho Dios la sabiduría de este mundo ser necedad? Porque en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Ahí está, por medio de su propia sabiduría. El hombre puede estudiar Dios como quiera, hasta la muerte. Si el Espíritu Santo no revelara a Dios, nadie va a comprender al Señor. Nadie. Porque Dios no se explica. Las cosas de Dios no se explican. Las cosas de Dios son para ser probadas, experimentadas. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Amén. Totalmente. Amén. Amén. Bueno,
Aquí él habla de los griegos y los judíos. Él dice que Amén, amén, gloria a Dios. él dice que los judíos piden señales y los griegos sabiduría. ¿Y qué buscamos nosotros? ¿Qué buscamos nosotros? ¿Señales o sabiduría? Buscamos al mismo Cristo, al mismo Cristo. Debemos cuidar para que no estemos enseñando cosas concernentes a Cristo. Esto no salva. Lo que salva es el mismo Cristo. No es una doctrina con respecto a Cristo. Es la persona de Cristo. Es la persona de Cristo. ¿No? Todos conocen la historia del hombre ciego, que los del Sinedrín intentaron investigar, hacer un juicio, y él habla que Jesús le había sanado sus ojos, y le dice, bueno, tú sabes que un pecador no puede hacer estas cosas. ¿Qué habló el ciego? Que él era pecador, yo no sé. Una cosa solo sé. Yo era ciego, ahora veo. Pregunto a ti, ¿cómo se explica? No hay que explicar, hay que vivir. Y nuestra predicación debe ser en el sentido que críen las personas hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. Nuestra predicación debe producir en las personas el deseo de conocer más a Cristo. Nuestra predicación no es para llenar la cabeza de las personas, es para despertar a la persona, para que ella misma busque al Señor. Y ahí, queridos, caminando un poquito más, versículo 26, estamos casi en el final del capítulo 1. Pues considerar, hermanos, vuestro llamamiento. Y aquí él nos invita a hacer un análisis, a hacer a ver cómo fue nuestro llamamiento. Y él dice que el Señor no llamó a muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahí él está hablando de sabios, poderosos y nobles. Esas tres cosas. ¿Cuál de estas tres cosas somos? Sabios, poderosos, nobles. ¿Qué somos nosotros? Y ahí el versículo abajo, él dice que Dios ha escogido el necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido el débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Dios ha escogido el vil y despreciado del mundo. Ha escogido Dios no lo que no es para anular lo que es. Y aquí yo quiero terminar preguntando, ¿cuál es la visión que tú tienes de ti mismo? ¿Tú eres sabio? ¿Tú eres fuerte? ¿Tú eres inteligente? Porque si tú eres esto, Dios no te ha escogido. Si tú eres sabio conforme la carne, poderosos y nobles, Dios no te ha escogido. Ahora, si tienes convicción que Dios te ha escogido, entonces ahí está lo que eres. Necio, ¿qué más? Débil, ¿qué más? Y menospreciado. Menospreciada, vil, o sea, personas que no son importantes. Aí a pergunta, queridos, ¿qué tipo de gente Dios ha escogido? Las cosas necias, las cosas débiles, las cosas sin importancia, las cosas despreciables. Si tú te encajas en esto, Dios te ha escogido.
El problema es que queremos ser personas que no somos locos, somos muy sabios, somos fuertes, tenemos importancia. Ah, queridos, cuando las personas no nos dan importancia, ¿cómo nos herimos, no? Eu estuve ali e a pessoa não me ha dado a importância de vida. Pero qual a importância que temos? Porque o texto diz que Deus não escolheu as coisas importantes. Se a nós outros nos parece que somos importantes, há alguma coisa equivocada. Não sei se vocês me estão compreendendo. Que somos nós outros, queridos? Loucos, débiles, sem importância Lo peor, e, lo peor. desprezíveis. Y Aqui muertos. está. Aí está. E é com este tipo de gente que Deus vai abalar este mundo. É com esse tipo de gente que Deus vai trazer sua glória sobre esta terra. É com esse tipo de gente, necios, débiles, viles, desprezíveis, é que Deus vai cambiar este mundo. Amém? Romanos 12, 3 diz que nós outros não podemos pensar mais de lo que conviene sobre nosotros. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Los dones que opera a través de nosotros es a través de nosotros. Los dones no son nuestros. El ministerio en el cual estamos operando no es nuestro ministerio. La sabiduría que muchas veces demostramos delante del pueblo no es nuestra sabiduría. Todas essas coisas foram imputadas a nosotros. E, queridos, me quedo muito triste quando vejo pastores querendo o primeiro lugar, querendo los lugares altos, querendo que su nombre sea citado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque Deus resiste al soberbo, pero da gracia a los humildes. Amén, hermanos. Muy bien. Amén. Amén, pastor. ¿En qué encajamos? Amén. ¿En qué cada uno de nosotros encajamos? Cosas Amén. necias, débiles, frías, despreciables. Cuando alguien me desprecia, ¿qué siento yo? Cuando alguien no da importancia a mí, ¿qué siento yo? Que el Señor nos ayude a manifestar en todo lugar su gracia, su humildad, su mansedumbre, en todos los lugares. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén. Amén, pastor. Bendito sea Dios. Amén. Bendito sea Dios. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Amén, amén. Permítame. Sí. Sí, excelente disertación realmente del capítulo primero de Corintios. La verdad que muchas veces nos hemos olvidado de eso en las iglesias. Yo veo a las iglesias hoy en día que han perdido realmente la verdadera posición que Dios pues forma a su amada iglesia, pues, ¿no? Y lo que es el amor, la misericordia, la cual predicamos, y es la sustancia, la base del evangelio se ha perdido totalmente. Hace una semana, yo soy evangelista y participo en una misión. Y bueno, hubo una descoordinación con la misionera de la obra que yo estoy apoyando, de la iglesia principal,
porque nosotros siempre salimos a veces a la final del culto y eran las 10:30 y la misionera pues me dijo voy a visitar. Y yo le digo pues porque era muy de noche y la misionera estaba un poco delicada de salud y le digo ¿y a quién va a visitar? Y me dice no, voy a visitar a un hermano. Y le digo hermana, pero es tarde y no es bueno porque es un hombre, es un varón. Entonces, como que se incomodó y me dijo, pues, no, hermanito, yo siempre voy a visitar y con la puerta abierta. Perfecto. Entonces, al día siguiente le escribo yo y le digo, hermana, ¿cómo le fue? ¿Y a quién visitó? Y bueno, no me contestó. Entonces, cuando nos encontramos cara a cara, le volví a preguntar, hermanita, ¿a quién visitó y cómo le fue? Y se incomodó porque me dijo, hermano, ¿sabe qué? Eso es una cosa personal. Y bueno, son temas de la iglesia, no es personal, pues no, porque yo le hubiese preguntado personal qué almorzó, a qué hora se levantó, ¿no? Pero son cosas del trabajo de la iglesia, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ese punto, en ese contexto, el pastor me llamó, el pastor principal me llamó y me dijo, hermano, ¿sabe qué? Yo ya le he dicho que la misionera es una líder, tiene experiencia, tiene años de servicio, tiene testimonio, y usted le está faltando el respeto, ¿no? Y la para mí, me dijo así por teléfono, me dijo, usted es un cobarde y yo le prohíbo a usted que vuelva a visitar la iglesia y le prohíbo a usted que vuelva a visitar la misión. O sea, él sí roga, pues, digamos, ordenarme, imponerme dictatorialmente que yo visite su iglesia, donde el Señor le ha puesto, y también que participe de la obra. Entonces a mí me pareció descabellado, entonces yo simplemente le contesté, pastor, usted no es guachimán de la iglesia, ¿no? Entonces hubo una desavenencia ahí y me dijo, es más, me amenazó, me dijo, mira, hermano, bueno, si tú visitas la iglesia, yo te voy a mantener sentado. O sea, yo lo que quiero explicar es que nos irrogamos, pues, jerarquías, ¿no? Nos irrogamos funciones que el Señor no nos ha dado, pues, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, pues, que los pastores, en todo caso, apacentemos, ¿no? Con mansedumbre, con amor, ¿no? La grey de Dios. Y como usted bien dijo, ¿no? En todo caso, si yo hubiese cometido pecado, habría un proceso que hay que seguir, ¿no? Y no Sí. saltearse los procesos, ¿no? Es más, yo no he cometido pecado, ¿no? Había una descoordinación ahí. Entonces, a mí me parece algo violento de parte del pastor, ¿no? Y eso es lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Que deja mucho que desear, ¿no? El autoritarismo de este pastor que me dice, yo quiero que tú no visites la iglesia ni la misión que estás trabajando. Es más, si tú vas a ir, ya anda nomás, pero yo te voy a mantener sentado. O sea, yo veo lo que está pasando hoy en día en las iglesias, y no es en esa iglesia, en todas las iglesias está pasando eso, ¿no? Está pasando, ¿no? Que nos hemos olvidado realmente lo que es la iglesia, lo que es la función de los siervos, de servir, y si yo estuviese en disciplina, el pastor tendría que restaurarme en todo caso y volverme a la iglesia, como usted dice, ¿no? No amenazarme y decirme, ¿sabe que si tú vas a la iglesia yo te voy a mantener sentado? Eso es lo que quería compartir para que usted me dé un análisis de repente. Gracias. No hay por qué, mi hermano. Hay una responsabilidad de cada uno de nosotros de cuidar de los hermanos. Y es mi responsabilidad decir que si alguien está haciendo alguna cosa en la cual tengo duda, yo debo llegar delante de la persona y decir, mi hermano, aquí está lo que pienso y dejar con la persona. Pero no callarse de ninguna manera, porque todos nosotros somos cuidadores de todos los hermanos. No estoy hablando de pastoreo, estoy hablando de unidad, Amén. de fraternidad. Es lo que estoy diciendo. Y con ese ánimo yo le dije a esta hermana, ¿no? Que era muy tarde como para que se dé cuenta, ¿no? En todo caso que me delegue esa visita hombre con hombre, bueno, por ética. Pero ella lo tomó mal y eso trascendió, ¿no? Infelizmente sí, mi hermano. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde
y que nos enseña a cuidar los unos de los otros, ¿no? De eso se trata, pastor, de que el Señor Sí, guarde nuestros corazones de toda cosa guardada, porque cuando suceden amén. esas cosas, yo cierro mis ojos y no me ofendo, porque ahí estaría saliendo mi orgullo. Yo tengo derecho de juzgar, yo tengo derecho de preguntar y tienen la obligación de darme. Si me contestara así mi pastor, yo guardo mi corazón de toda cosa, porque el que juzga y condena solamente es Dios, no nosotros Ujú. humanamente, que parece que deja salir nuestra carne, nuestro yo, y querer razonar como usted dijo ¿no? en la exposición. Sí, y no sé si he comprendido totalmente lo que dijiste, hermana, pero la posición que la palabra nos enseña es que debemos ser guardadores de nuestro hermano. ¿No? Hay que Sí, guardar, y por cuestión de orden, Dios es un Dios de orden y de respeto. sí. Dice, sujeten a sus autoridades. Y lo que yo siempre hago, no solamente en la iglesia con mis superiores, aún en mi trabajo, aún en mi Ujú, trabajo, Dios me manda a sujetarme a mis autoridades y eso hago. Y me premiará o me castigará el Señor. ujú. Creo que es mi opinión. Sí, mi hermano, gracias. Justa, Bueno, justa, con perdón, respecto a lo que perdón, usted, perdón, con res- justamente de eso se trata. No se trata de opiniones, ¿no? O pareceres personales. Bueno, eso es lo que a mí me parece, digo, ¿no? No, es lo que dice la palabra. Sustentemos nuestras acciones bíblicamente, con base bíblica, no tanto, porque ahora está de amén. moda, no, está de moda decir, bueno, eso es lo que a mí me parece. Es lo que ese siervo ha hecho, ¿no? A él le parece vetarme, sacarme de la iglesia, y está bien, ¿no? Le parece, pero eso no es bíblico, pues en ningún Ujú, idioma ni en ningún sitio, pues, ¿no? Yo tengo que tomar ujú. decisiones bíblicamente, ¿no? Así es, no es lo que, bueno, esa es mi opinión, a mí me parece. Eso es diabólico, satánico y anatema, podríamos decir. Amén. Y en ese mismo tenor, una pregunta, en ese mismo tenor, por ejemplo, ¿y si el creyente, el miembro de la iglesia, por ejemplo, no quiere congregarse ahí y quiere irse a otro lugar? El pastor está en la facultad de cederle ese espacio, de que se vaya y se congregue a otro lugar, ¿cierto? Y no lo está votando. Me gustaría escuchar su posición. Mira, cualquier movimiento que hacemos en la iglesia, debemos hacer bajo consejo. Nunca devemos tomar uma decisão personal, assim, aislada, de cambiar de lugar, cambiar de igreja. Não podemos fazer isso, porque somos parte do corpo. E onde Deus nos ha puesto, ali somos importantes na obra que devemos fazer. Pero se estou sendo dirigido por el Espírito Santo a me reunir em outro rebanho, eu devo fazer isto bajo consejo. Traer para los pastores lo que estoy sintiendo, pedir la bendición y que los pastores, tanto de donde estoy saliendo como para donde estoy yendo, los pastores deben charlar. Hacemos isso em términos médicos. Quando estamos bajo um tratamento com médico e cambiamos de médico, os médicos, por lo menos, é o que deveria ser. Passa para o próximo médico as informações. Não? Se isso sucede em termos de medicina, quanto mais deveria suceder em termos de igreja, não? Por Porque muitas ejemplo, vezes pastor, como? perdone que le interrumpa, por ejemplo, pastor, hay personas que están en condiciones, vamos a decir, de pecado, no quieren someterse ni a correcciones, ni a disciplina, y entonces tienen una actitud reverde, y dicen, me voy aquí, no quiero estar aquí. Entonces, ¿cómo en este caso, en base a su consejo, se debe de proceder porque no quieren? Mire, minha irmã, eu estou falando de uma oveja normal, não uma oveja rebelde. Porque para o Amén. rebelde não há consejo. Não há consejo. Se quer cambiar de rebanho, Correcto. deve ser conduzido, deve ser aconsejado.
Muchas veces una persona va a crecer más en un rebaño que en otro lugar. Pero esta es una cuestión de buscar consejo, buscar dirección y nunca hacer la cosa solito. Nunca, nunca, nunca. Correcto. Muchas gracias, Pues, pastor. no hay por qué, mi hermana. Pastor, Javier, no sé si hay sí. tiempo, pero quería dar un testimonio justamente al tema. Y para aclarar, digo me parece porque creo que nadie tenemos la razón. Y ustedes son tal vez más superiores que yo y me puedan exhortar en nombre del Espíritu Santo si estoy errada, pero no lo creo que sea diabólico, porque siempre yo digo, me parece, porque yo no tengo la razón. Yo congrego ya hace 25 años en la casa del Señor, tengo 4 ministerios, para la gloria del Señor, no para jactancia mía, con un corazón manso y humilde. Tengo 75 años y tengo 4 ministerios. Soy misionera, ministerio evangelístico, el ministerio personalizado. También soy capitán en el ministerio de Ujieres y soy equipo de apoyo de la red de mujeres. Pero ¿qué sucedió en uno de esos pasos de mi disciplina? No, porque siempre el Señor pone autoridades y no podemos decir nosotros que tenemos la razón, hay que sujetarnos, nuevamente digo. Se me disciplinó y yo en ese orgullo, en esa dolida, resentida, molesta con el pastor, resentido con los motivos que habían hecho de que se me discipline, resentida, y como el pastor escucha los oídos, ¿no? Y le juro que a todos les doy el testimonio de un ejemplo de rebeldía y de carnalidad mía. Me aparecí por una iglesia en el centro de Lima que nunca nadie me había invitado, nadie. Pero aparecí yo en un sitio que no conocía y ahí lloraba yo según víctima. Ay, Señor, y lloraba y lloraba y lloraba. Conforme le volvía, porque gracias a la guianza del Espíritu Santo regresé a mi congregación y le conté al pastor, porque me agarró, yo lloraba ahí desconsoladamente y en eso, en medio de la alabanza y de la administración, escuché 3 veces el Señor, tú has nacido ahí y espera el tiempo, en mi tiempo, tú no te angusties, tú no te desesperes. 3 veces me habló que regresara ahí. Un solo domingo de los 25 años de congregación y servir al Señor en esta casa, Emanuel, y regresé, le conté al pastor y luego pasó el tiempo de mi disciplina y ahora tengo los 4 ministerios. Me disciplinaron cuando tenía un ministerio y gracias a Dios, no me jacto, no digo gracias a mi sabiduría, tengo 75 años, ya me vienen los achaques y las dolencias propias habidas y por haber, y doy testimonio inclusive en este 9 de enero, en el 24 me diagnostican cáncer maligno al colon, y el 9 de enero del 2025 recibo sanidad. Y eso con lágrimas en los ojos y con mucha gratitud le doy gracias al Señor, porque nada es mío. Sin él no sería nada. Es mi testimonio. Y ahora sigo con los 4 ministerios acá en mi congregación. Bendiciones, pastor. Amén. Bendiciones a todos. Gracias, mi hermana. Gracias. Javier, a mí me gustaría que tú hablaras con los hermanos, con Isaías, sobre la fecha que yo propuso. Sí, por favor. Ok, para septiembre, Para agosto. agosto. Sí. Ok, ya. Después charla y me da la respuesta, por favor. Ok, ya llamé. Yo Muchas lo gracias, coordino hermanos. y vemos, ¿sí? Gracias Gracias. por este tiempo precioso, sabemos que Dios ha usado tu vida en esta tarde. Creo que tomado nota de varios puntos importantes para el ministerio, para nuestras vidas, y seguimos en este aprendizaje, cada uno de Amén. nosotros, ¿no? Amén. Siempre estamos aquí. Gracias, César, Pastor César también, por todo el trabajo coordinado, la invitación también a nuestros hermanos de Venezuela y tener este precioso grupo de estudiantes de esta carta de Pablo a los Corintios, ¿no? Así que siempre separemos el último lunes de cada mes
hasta el mes de noviembre, por favor. Va a ser un tiempo Amén. muy, muy especial. Se ha grabado estas clases. Vamos, Pastor César, a ver si también lo comparte, ¿no? Y poderlo tener en la página de Logos y también para subirlo en la página de Cipedil también. Tener las cosas y volverlo a escuchar, tomar nota, ¿no? Para tenerlo presente siempre, todo esto. No sé Amén. si hay algo más, César, Isaías,